Muchas gracias por la invitación de participar en este curso. Es un privilegio para mí y voy a empezar compartiendo pantalla. Me toca dar la plática sobre variables. Si en algún momento tienen alguna pregunta, me gustaría que me la hicieran en ese momento. No tengo ningún problema para poder ir llevando a todos más o menos que tengamos todos la misma información. Esta es una de las cosas, me toca como parte de nuestras funciones en la Dirección de Educación y a Jorge también, obviamente, como miembro de comités de investigación y de revisión. Una de las partes que más se revisan es, en cada uno de los protocolos, la porción de variables. Derivado de que esto es en realidad lo que define lo que quieren hacer ustedes, y si está adecuadamente descrito, es fácilmente entendible para cualquier otra persona lo que quieren hacer. Si esto no está definido adecuadamente, como vamos a ver ahorita, puede ser que el investigador comprenda lo que quiere hacer y sepa lo que está haciendo. Sin embargo, la posibilidad de replicarlo en otras, que es algo importante en cuestiones de investigación, que alguien más lo quiera hacer, necesita que las variables estén adecuadamente descritas y que sean entendibles, que yo lea un artículo de ustedes, que yo lea su protocolo, que diga, yo lo quiero hacer parecido en mi lugar, con algunos cambios, etcétera. Sin embargo, más o menos teniendo la misma información. Entonces, sabemos que algo se denomina variable a cualquier característica, propiedad o atributo de persona, cosa que varía, de ahí el nombre. Presenta variabilidad, por eso es una variable. Y tenemos la capacidad de medir. Es algo que va a tener en nuestro estudio, que vamos a tener, que cualquier persona o cualquier cosa que estamos haciendo tiene cambios, tiene cosas diferentes una de otra. Por ejemplo, aquí están viendo la profesión, el estado civil, la satisfacción, cargo, tensión arterial, peso, temperatura, etcétera. Diferentes cosas que podemos medir y presenta variabilidad. Y aquí algo muy importante, como pueden ver, si estamos haciendo trabajos en personas, muchos de ustedes prácticamente, vi que la mayor parte de los títulos que veo fueron derivados, son trabajos clínicos. Pues tenemos muchas variables. Imagínense todo lo que podemos sacar de variabilidad de una persona, desde el peso, el tamaño, el color de pelo, si usa o no usa lentes, si vive en la ciudad, etcétera. Entonces, tenemos que tener adecuadamente definido qué es lo que queremos hacer para poder integrar realmente lo que tenemos que definir. Entonces, básicamente las dividimos en dos grandes grupos, que son variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas, que no pueden ser medidas, valga la redundancia, como una cantidad. Es una calidad, una característica del paciente. Cada una de estas tiene serie de la manera en que se mide, la escala de medición, las respuestas son excluyentes, es algo muy importante. La variable que ustedes digan, esta variable, por ejemplo, género, puede ser masculino o femenino. Inmediatamente al pertenecer a una de estas escalas, ya excluye a la demás. No puede ser masculino o femenino, a menos que hagas una característica diferente que amplíe estas dos. Sin embargo, son excluyentes. Estado civil, soltero, casado, viudo, separado, etc. Entonces, debemos de contar. Una manera en que yo lo relaciono es que las variables cualitativas se responden con letras. Una manera de entenderlo. Las respuestas vienen con letras, mientras que las variables cuantitativas vienen con números. A su vez, por ejemplo, se dividen, y lo notan aquí, la manera en que se miden, se dividen en nominales, las cualitativas, nominales y ordinales. Las nominales son referidas a una clasificación, ubicación en una sola categoría, por ejemplo, el género, el estado civil, como le habíamos dicho, y pueden ser dicotómicas cuando tienen dos respuestas, por ejemplo, de función.
¿Estás vivo o muerto? O policotómica, tienes 3 o más respuestas. Por ejemplo, la raza, eres negro, eres blanco, eres latino, por ejemplo, en los estudios americanos, latino, eres asiático, etc. Tienes 3 o más respuestas. Se llaman politómicas y dicotómicas con base en esto, las nominales. Mientras que las ordinales, que también son cualitativas, presentan, hay un orden. Pero entre este orden, algo muy importante es que el que tú los dividas en los órdenes no implica que la diferencia entre uno y otro sea proporcional. No sé si me doy a entender. Que la diferencia entre el primero y el segundo y el tercero no tiene que ser exactamente lo mismo. No representa. Por ejemplo, en esto las quemaduras. Las quemaduras ustedes saben que las dividimos en primer grado, segundo grado y tercer grado. Al fin y al cabo podrían decir, pues son números, 1, 2, 3. Sin embargo, una quemadura de segundo grado no es el doble de malo que la de primer grado, o la de tercer grado es el triple de malo, el triple que una de primer grado. Reúnen características. Y nuevamente les digo, no es 1, 2, 3, es primero, segundo y tercero. Son letras, primero, segundo y tercero, entonces son escalas. Primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, no implica que la secundaria sea el doble de la primera y por ejemplo, la preparatoria sea el doble de la secundaria o alguna proporción parecida. Entonces, esto es lo que nos ayuda. Entonces, pueden ser cualitativas. Las cualitativas se dividen en nominales y en ordinales. Las nominales son aquellas que pertenecen a una sola categoría y no hay un orden. No es mejor ser blanco que negro, que estar casado, que estar soltero, viudo, divorciado, etc. No hay un grado, no es uno soltero, 2 casados. Puedes poner números, pero no es que vaya en un orden establecido. Mientras que las ordinales sí hay un orden, sin embargo la diferencia entre cada una no es algo perfectamente determinado, no es la misma escala. No sé si me di a entender. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, todo bien. Sí, doctor. Muy bien. Entonces son las cualitativas. Como les digo, las otras son las cuantitativas. Básicamente se responden por números. Entonces, la respuesta de esto es un número. La computadora. Bueno, entonces responden por números. Y de esto, o sea, ustedes hacen cualquier pregunta, por ejemplo, la talla, se responde con un número, mide 1.68, 1.84, mide 185 centímetros, etc. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 años, ha tenido 1, 2, 3, 4, 5 hijos, etc. Entonces, la respuesta es por números. Y se divide en 2 grandes grupos, variables continuas y variables discretas. ¿A qué se refiere esto? Las variables continuas son aquellas que pueden seguir dividiéndose entre un número entero y otro número entero. Existen esas mediciones. Existe la manera de fraccionarla. El ejemplo más típico es el metro. El metro podemos dividirlo en centímetros. Y ustedes saben que lo podemos dividir en milímetros, lo podemos dividir en micrómetros, lo podemos dividir en nanómetros, etc. Puede seguir dividiéndose. Y si existe la respuesta 1.17. Y si existe la respuesta 10.48. Entonces, esto es lo que te dice, esta es una variable cuantitativa continua. Y una variable discreta es aquella que no puede ser fraccionada. Por ejemplo, ¿cuántas personas viven en un lugar? No, pues viven 150. No puedes decir viven 150.3 personas. No existe el punto 3 personas. Es como el número de hijos. Tienes 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos hijos tiene? 4.5 porque está embarazada. No cuenta así. 1, 2, 3, 4. Camas en un hospital. Tenemos 330 camas. No tenemos 330.3 camas. Ahora, ¿se pueden sacar números entre ellos? Sí, se pueden sacar números entre ellos. Obviamente, sí. Decimos, ¿cuál es el promedio o cuál es la mediana de camas en 5 hospitales? Podemos sacar un número fraccionado de camas. Pero en su estudio, en el estudio, en variable, es una variable discreta.
¿De acuerdo? Aquí. No, ¿No? tipificado se va a hacer aquí. Ah, ok. Más bien ahora el flujo en vez de ser así, va a ser así. No sé si es para mí la plática que están teniendo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Como ven, es No, algo va bien. relativamente sencillo caracterizarlas si son cualitativas, si son cuantitativas, si son nominales, si son ordinales, si son discretas, si son continuas. Básicamente es lo que estamos haciendo. Las definiciones es cuando empezamos a tener situaciones. Ahora, las cuantitativas también pueden encontrar, este es algo que existe, me interesa que sepan que exista, prácticamente no la usamos, no tiene gran utilidad en cuestiones de hacer el estudio. Ahorita vamos a ver otra cosa que es importante para las variables. Es variables de intervalo. Como ven, las cuantitativas, en cada uno de los valores existe la misma distancia. Las de intervalo, en cero no implica que no haya variable, implica, existe un cero. La respuesta cero es un valor. Por ejemplo, la temperatura. Ustedes saben que la temperatura de grado centígrado cero existe. Y ese punto de congelación, pero también existe el -1, -2, -3, -4, etc. Entonces, el cero existe. Y en las variables que se denominan de razón, el cero implica que no hay variable, que no existe, que no hay nadie con esa variable. Eso es diferente. Entonces, por ejemplo, si este mes yo no gané 0 pesos, significa que no gané nada. Si la población en un lugar es 0, es que no hay nadie, no existe personas. Ese es que no hay la característica. Mientras que en el otro, en el de intervalo, el 0 es un valor. ¿De acuerdo? Y les digo, esto es nada más como dato cultural, por así decirlo, para que sepan que existe. Sin embargo, ya para la operación de su protocolo, realmente no, en general no se utiliza. ¿Hasta aquí vamos? Sí. Sí, doctor. Muy bien, Sí, doctor. muy bien. Perdón. Ahora, de acuerdo al estudio que van a hacer, entonces cualquier variable que ustedes hagan cumple estas características. Cualquier cosa que ustedes miren cumple estas características que acabamos de hacer, que acabamos de ver. De acuerdo al estudio que ustedes quieran realizar, cuando están buscando una relación o una asociación entre dos variables, de acuerdo a lo que quieran realizar, es cuando se utiliza el término variable dependiente y variable independiente. Entonces, todo lo que ustedes midan, todas las variables que ustedes midan, pues tienen que ser cualitativas, nominales, ordinales, cuantitativas, continuas o discretas, tienen esas características. De acuerdo a lo que ustedes quieran hacer, alguna de estas es dependiente y alguna es independiente. Alguna o algunas son independientes. Entonces, eso es con base en cómo ustedes están haciendo la investigación. No tiene que ver con la naturaleza de la variable. Entonces, a la hora que ustedes platican su estudio, ustedes hacen su protocolo, ustedes diferencian. Esta es mi variable dependiente, esta es mi variable dependiente. Sin embargo, cada una de ellas tiene que ser descrita con lo anterior. Tiene que tener, es cualitativa, no, ordinal, es cuantitativa, continua, etc. Aunque sea, y la independiente es aparte. Esto es muy importante, esto sí me interesa mucho que me dé a entender adecuadamente la relación entre una y otra. Es lo más, cuando ustedes hacen su estudio, los que van a hacer, ya revisé los títulos que me envió el doctor Moreno, y les voy a poner ejemplos al final para que veamos los que tienen y los que no tienen variables dependientes o independientes. La variable dependiente en general es lo que le interesa al investigador conocer. Por ejemplo, ¿qué procedimiento quirúrgico tiene el mejor resultado? Lo que nos interesa es el resultado del procedimiento quirúrgico y la manera que medimos ese resultado.
Por ejemplo, ¿cuántos se curan? Por ejemplo, ¿cuántos se mueren? ¿Cuánto se le resuelve el problema? Etcétera. Eso es lo que le interesa. Por ejemplo, si lo que nos interesa son las complicaciones de algún procedimiento quirúrgico, las complicaciones es la variable dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, como es lo que nos interesa, se le da el nombre de variable de efecto, de resultado o dependiente en general. Es la que nos interesa, es lo que realmente quiere medir el investigador. Mientras que la variable independiente son los factores relacionados que estamos estudiando que afectan esta variable que es la que me interesa. Por ejemplo, si lo que me interesa son los resultados quirúrgicos, ¿qué técnicas quirúrgicas tienen que ver? Pero ¿qué puede afectar también alguien que me diga? ¿Qué puede afectar el resultado quirúrgico? ¿Qué otro factor puede, aparte de la técnica quirúrgica, puede afectar el resultado quirúrgico? Las características basales del paciente, Dime una característica basal, la que tú me digas. su estado nutricional. Exacto. El estado nutricional que afecta la evolución. Entonces, el estado nutricional sería una variable dependiente o independiente. 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 Independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estado nutricional, ¿qué te va a afectar? Pues la cicatrización de los Por ejemplo, tejidos. lo que te interesa medir es la cicatrización. ¿Paula es la que estás hablando? Sí, Mira, exacto. Si lo que te interesa, por ejemplo, tu resultado, tú quieres ver cicatrización, tiene que ver con el estado nutricional. Entonces, lo que vas a medir, ¿qué es? albúmina. No, por eso, pero ¿qué vas a Digo, medir? Lo que te interesa, ¿qué es? La cicatrización. Ajá. ¿Y qué te afecta la cicatrización? El estado nutricional. El Dime estado nutricional. alguien más que me diga alguna otra característica que afecte la cicatrización, alguna otra cosa que afecte la cicatrización. La diabetes. Por la diabetes. Entonces, la diabetes es una variable. Independiente. Exacto, porque te afecta. Acuérdense, lo que ustedes quieren medir, lo que ustedes quieren, están estudiando es la variable dependiente. Todo lo que te afecte, el resultado de tu variable dependiente es independiente. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, en este ejemplo, seguramente, no sé si ya tuvieron la charla de planteamiento del problema, pregunta de investigación. ¿Ya tuvieron alguna clase así? Sí. Sí, en ¿Sí? sesiones previas. Sí, por eso, ya la tuvieron. Sí. Ya hicieron su pregunta de investigación. Sí, ya. Todos ustedes ya tienen su pregunta de investigación. Sí. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahora me interesa verlos. ¿Pueden prender tanto sus cámaras? Muy bien, por favor. Entonces voy a empezar por los que están aquí, los que estoy viendo. La primera que veo es Diana Chávez. Sí, doctor. Muy bien, Diana. ¿Tu pregunta de investigación cuál es? Nada más para saber. Sí, el síndrome de fragilidad se relaciona a reingresos hospitalarios. Muy bien, entonces, ¿tu variable dependiente cuál sería? Pues el reingreso, porque eso es lo que Exacto. Y tu variable independiente sería, la fragilidad y las otras como variables o características de mi población. muy bien, pero lo que te interesa estudiar, ¿cuál es? La fragilidad en este Muy caso. bien, entonces, si vieron por qué es reingresos dependiente. ¿Alguien tiene duda por qué reingresos dependiente? Y fragilidad, ¿qué? Fragilidad, el síndrome de fragilidad sería El independiente. síndrome de fragilidad, el del que es viejito. El que Ajá, de tiene, adultos mayores, sí. adultos mayores. Bueno. ¿Alguien tiene duda por qué fragilidad? El síndrome de fragilidad es independiente y reingreso es dependiente, ¿sí? Independientes porque es lo que ella quiere estudiar. ¿Es que, perdón?
Independiente es lo que ella quiere estudiar. No, dependiente. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Ana. Ya, ya. Alma. No, sí, es al revés, más bien. Exacto. Lo que ella quiere estudiar es el reingreso. Y lo que quiere estudiar es qué tanto efecto tiene el síndrome de fragilidad en el reingreso. Ya. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Ahorita vamos a trabajar ahorita con esta pregunta de investigación. Ahora, como seguramente les dijeron, cuando tienen ustedes una pregunta de investigación, idealmente tu pregunta debe de ser única, es decir, una sola cosa con una sola cosa. Porque si no lo haces muy grande, y puedes tener, esto hace que el tamaño de tu muestra aumente mucho. Realmente un protocolo debe de responder una sola pregunta. Si tienes varias preguntas, haces varios protocolos. Entonces, Diana, en su estudio, va a haber fragilidad y va a haber reingreso hospitalario. Ahora, alguien más que no sea Diana, alguien. Díganme qué otra cosa puede afectar el reingreso hospitalario, además del síndrome de fragilidad. Cualquiera, quien quiera, nada más dígame una cosa. El motivo de consulta. Motivo de consulta. ¿Mandé? ¿Qué dijeron? Redes de apoyo con las que cuenta el paciente, por ejemplo, para su rehabilitación y todo eso, obviamente a menor cantidad de redes de apoyo, va a ser más. ¿Contar redes de apoyo? Ajá. Redes de apoyo. Muy bien, entonces. Ahora voy a volver a compartir pantalla. Porque vamos a entrar a otra definición. Entonces ya me di a entender lo que es dependiente, independiente, hasta aquí vamos, ¿verdad? Sí. Ahora, dentro de esto hay algo que se llaman variables confusoras. A Diana le interesa ver la fragilidad, el síndrome de fragilidad, la importancia que tiene en el reingreso hospitalario. Sin embargo, como comentó, perdón, tu nombre. Ay, no me sale. ¿Cómo te llamas? La que me dijo, quien me dijo lo de redes de apoyo. Marlene. ¿Marlene? Muy bien. Entonces, como dijo Marlene, apaguen todos sus micrófonos, por favor. Como dijo Marlene, también tiene importancia en el reingreso hospitalario si el paciente cuenta o no cuenta con red de apoyo. Entonces, esta no es el motivo del estudio de Diana. El motivo del estudio de Diana es síndrome de fragilidad y reingreso hospitalario. Sin embargo, como dijo Marlene, las redes de apoyo también cuentan. Entonces, esta variable, red de apoyo, es algo que tiene efecto en el reingreso hospitalario, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí, entonces, la afecta. Es una variable que puede ser confusora. ¿Por qué? Porque no es mi motivo de estudio, pero sí afecta mi variable dependiente. Entonces, como es una variable confusora, lo que se recomienda es controlarla. ¿Por qué? Porque no es el objetivo de mi estudio, pero al presentarse puede afectar mi resultado. Entonces me interesa controlarla. ¿Cómo la puedo controlar? Alguien que me diga cómo se puede controlar. Aquí vendría. En los criterios de exclusión, ¿Qué pondrías? pondría que no se incluya esa variable en los pacientes que estás incluyendo al protocolo. Pero la red de apoyo existe porque existe. ¿Tiene o no tiene? ¿Cómo la controlas? Si vas bien, síguele tú. Nada más dime cómo la controlarías. Con... Ay, no sé. Ahí vas bien, vas bien. Pues poniéndolo dentro de los criterios, Ajá. especificando que si existe esa variable. O No, que todos tienen esa variable. ¿Cómo la controlas? Todos van a tener. ¿Sí me voy a Que entender? sea la misma. Todos tienen o no tienen red de apoyo. Pero Todos. que sea como la misma. ¿Cuál? Exacto, que la respuesta sea la misma. Que todos, ¿qué? Que todos tengan la misma red de apoyo, digamos, de alguna Exacto. manera. Una manera de controlarlo es que en tus criterios de inclusión le pongas que todos tengan red de apoyo o que todos no tengan red de apoyo. Punto. Y así logras controlarla.
de tu muestra, ya la red de apoyo se convierte en una... Pues en un criterio de exclusión o de... No, pero se convierte en que si todos tienen esa característica, se convierte en una... variable controlada. No lo oí, es que se oye con mucho eco. Se convierte en una... Si todos tienen una Sería variable... una constante, ¿no? Exacto, ¿quién dijo? Ah, ya. ¿José lo dijiste? Yo. Muy bien, exacto. Sí, doctor. Si todos tienen una variable, ¿varía? No varía, todos tienen esa variable. Entonces se convierte en una constante. ¿Sí me doy a entender? Oiga, doctor, perdón, una pregunta utilizando ese ejemplo. Sí. Entonces, ¿puedo categorizar, por ejemplo, o sea, dentro de la misma cantidad de pacientes que colecten, los que sí tienen red de apoyo y los que no tienen red de apoyo, o de Mira. plano no los incluyo? Dame un segundo. Ahorita vengo, dame un segundo. Y te contesto la pregunta. Remember, okay? Difference. Ya, perdonen, disculpen. Muy bien. Diana, fuiste la que me preguntaste, ¿verdad? Sí. Muy bien. Depende de ti. Como bien dijo Marlene. Sí. Muy bien. Como bien dijo Marlene, la red de apoyo es un factor que puede afectar el reingreso. Entonces se convierte en una variable confusora porque tiene efecto en lo que tú quieres medir. Entonces, tú como investigadora decides. Es una variable confusora. ¿La puedo controlar? Sí. La manera más básica de controlarla, ¿cuál sería? Que tengan, diferenciarlos, si tienen, incluir nada más a los que tienen o a los que no tienen. Así se convierte en una constante. La fragilidad en los pacientes, todos los pacientes tienen red de apoyo, si ya con eso dices, la fragilidad, el síndrome de fragilidad en los reingresos con los pacientes que todos tienen red de apoyo es tal. O los reingresos en los pacientes que no tienen con fragilidad, que no tienen red de apoyo, es tal. ¿De acuerdo? Es la manera en que lo controlas. Ahora, vamos a decir que tienes 100 pacientes y para tu tamaño de muestra necesitas, no sé, 80. Para de acuerdo, eso ya vieron, todavía no ven estadística, ¿verdad? Las variables, la manera en que ustedes manejen las variables es lo que les va a ayudar, lo que va a determinar el tamaño de muestra. Entonces, por eso es muy importante. Vamos a decir que necesitas 80, ya calculas tu muestra y para yo determinar necesito 80 pacientes para hacer mi estudio. ¿De acuerdo? Okay. Y dices,
¿Cuántos tienen red de apoyo? 50. Si haces eso, si eliminas y la controlas eliminando un grupo, ¿qué vas a tener que hacer? Juntar más pacientes. Vas a tener que aumentar hasta llegar a 80. Y a lo mejor te dices, oye, sí puedo hacerlo, pero no, en vez de tardarme un año en juntar 100 pacientes, me voy a tardar 2 años porque necesito 200 pacientes, porque voy a eliminar 100, la mitad, porque necesito que todos no tengan o sí tengan apoyo. No sé si me doy a entender. Ah, ok, sí. ¿Sí me doy a entender? Ahí va de nuevo. Le voy a poner otro ejemplo. Para tu estudio tú necesitas 80 pacientes. Ujú. Y sabes que tienes 100 reingresos o 100 pacientes con fragilidad en un año. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces dices, necesito 80 pacientes con fragilidad, en un año tengo 100, los voy a juntar. Pero si dices, sabes que el 50% de esos pacientes van a tener apoyo y 50% no van a tener apoyo. Dices, ya sé, voy a contar nada más a los que tengan apoyo. ¿Realmente cuántos pacientes vas a juntar en un año? 50. ¿Cuántos necesitas? Pues 80, ¿no? 80 es lo que necesito. Exacto. Entonces, en vez de tardarte un año, ¿cuánto te vas a tardar? Pues como año y medio, 2 años. Exacto. Entonces, ahí es donde uno dice, ay, si la controlo, me va a llevar más tiempo, a lo mejor tengo, a lo mejor no tengo. Pero ahorita estamos hablando que dices que pasas de un año y medio, pero a veces cuando haces esto puede pasar el tiempo a pasar a 2, 4, 6 años. A veces dices, no, pues nunca lo voy a alcanzar y no voy a hacer mi estudio, que está peor. Entonces, en esos casos, al momento del análisis, ya cuando ven análisis estadístico, hay manera de estratificar, de modificar o de tomar en cuenta, de diferenciar la variable confusora de tu variable independiente. Okay. Pero eso se hace hasta el análisis estadístico. Es algo que tienen que tomar en cuenta desde el momento que están haciendo. Lo importante en esto, lo que quiero que se queden es, mi variable independiente y dependiente en los que van a estudiar asociaciones están en su pregunta de investigación generalmente. Tiene que estar ahí. Identificar si hay variables confusoras, tomarlas, ver si las pueden controlar, si las controlan, meterlos en sus criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Y si no pueden controlarlas, tomarlas en cuenta para el momento del análisis. Ya. O sea, documentarlo, ¿no? Y etiquetarlo. Exacto. O clasificarlo, ¿no? Exacto. Okay. Porque imagínense, si no vamos a decir que, por ejemplo, vamos a decir, y para eso es el marco teórico, para eso es el marco teórico, para eso es todo lo que leen la literatura, que les ayuda a tener todos los conocimientos de sus enfermedades o del proceso que ustedes están estudiando, para poder diferenciar qué deben de estudiar o no. Muchas veces les digo, todo el mundo sabemos la relación que existe entre el cáncer de pulmón y los dedos amarillos. Sin embargo, ¿realmente los dedos amarillos son la causa del cáncer de pulmón? ¿Qué es? Tabaco o el tabaquismo, exacto. Entonces, si por X o Y dices, oye, alguien se da cuenta, no tiene toda la información, dice, oye, me he notado que los pacientes que vienen aquí con cáncer de pulmón tienen dedos amarillos. Voy a analizar la relación entre dedos amarillos y cáncer de pulmón. ¿Cómo me va a encontrar? Obviamente, voy a encontrar una asociación. Pero sabemos que los dedos amarillos los tiene porque fuma, y porque fuma mucho. Entonces, lo importante es el tabaquismo. Para eso sirve la literatura, para eso sirve el marco teórico, todo lo que estudia, etc. Entonces, el chiste es que cuando hagan su protocolo, identifiquen bien sus variables y que identifiquen si existen variables confusoras y que las definan. ¿Hasta aquí voy? Gracias. Sí. ¿Alguna duda? ¿Sí me di a entender cuál es su variable confusora? Las variables confusoras son aquellas que modifican su variable dependiente, pero no son motivo de su estudio. Okay. ¿Le puedo hacer una pregunta, perdón, doctor? No, no puede. No, sí, claro. Mande.
Mi pregunta de investigación, bueno, mi variable dependiente Ajá. va a ser el deterioro cognitivo, que es el Ajá. que encontrar en un estudio de corte a los 6 meses de seguimiento en pacientes post-COVID. Ah, Sin ya embargo, lo tengo hasta el final. Ah, ajá, ajá. Deterioro Sin embargo- cognitivo, ajá, en pacientes con COVID. sin Tiene una embargo, constante, ¿cuál es? ¿cómo? Tiene una constante, ¿cuál es? Pues que todos tienen COVID. Exacto, muy bien. Y su variable dependiente es deterioro cognitivo, muy bien. Aquí lo que a mí me causa como un poquito de ruido son las variables confusoras, porque obviamente dentro del análisis tengo que meter género. Sería como Claro. un poco, no sé, sería... ¿El género tiene que ver con el deterioro cognitivo? ¿Ande? ¿El género tiene que ver con el deterioro cognitivo? Sí, para ciertos padecimientos. Por COVID. ejemplo, bueno, los que se ven asociados secundarios a COVID, tales Ajá. patologías que se ven en pacientes post-COVID, sí se ven con mayor afección, algunos en hombres, otras en mujeres, por ejemplo, edades. Nuevamente, volvemos a lo mismo. Si el género se convierte en una variable confusora, usted lo puede manejar. La manera más fácil es nada más hombres, nada más mujeres. Si con la muestra de hombres es suficiente, o si la muestra de mujeres es suficiente, puede hacer su estudio. Y así le pone, el deterioro cognitivo para este padecimiento es más frecuente en mujeres, tiene estas características. Conforme ustedes, en medicina es rarísimo, es muy poco frecuente realmente decir algo es causal. Y tiene ciertos criterios, etcétera. Sí hay obviamente cosas que cierta enfermedad se da por COVID, es por SARS-CoV-2, obviamente. Pero ya en la historia de hacer estudios, es difícil estar haciendo relaciones causales. Lo que hacemos es relacionar, asociar. Entonces, usted lo que hace es, si la quiere controlar, si el género es un factor, lo hace. Por eso lo del análisis. Al momento del análisis, las variables confusoras son importantes para que su análisis tenga fuerza, necesita muchos pacientes si va a hacer esa diferenciación de género. Va a aumentar. ¿Por qué? Porque se queda sin la mitad de golpe, prácticamente. Ya sea que sean puros hombres o puras mujeres, se queda. Entonces, y vamos a decir que lo toma, pues tiene que aumentar y la va a meter. Esa variable confusora le afecta el tamaño de la muestra. Pero sí quiero meter ambos géneros, porque de hecho, dentro del análisis, o sea, sí quiero ver la diferencia que existe. Entonces, únicamente ahí se tiene que ver o se tiene que controlar en el momento de hacer como el cálculo, ¿no? O sea, se controla hacer el cálculo de la muestra. Si usted lo que quiere ver es deterioro cognitivo relacionado con el género, es su pregunta de investigación. La manera en que está puesta, su pregunta de investigación es muy genérica. Es deterioro cognitivo en pacientes con COVID, así lo entendí. Bueno, ¿cuál es el deterioro cognitivo que presentan los pacientes post-COVID a los 6 meses, ¿no? Se van a hacer 3. ¿Comparado con? Es que se van a hacer 3 tomas de... Por eso, comparado, sí, son 3 basales, comparado con el ingreso, por ejemplo. El ingreso, ajá, que es la primera toma, y después entonces, cómo se entra a los su variable 3 dependiente es deterioro cognitivo y la variable independiente, ¿cuál es? los pacientes que No, tengan... el tiempo. Ah, ok. Va a ser tiempo 0, 6 meses. ¿Sí me voy a entender? Lo que cambió fue el tiempo y el deterioro cognitivo tuvo un efecto dependiendo del tiempo. El tiempo afectó su deterioro cognitivo. ¿Sí me voy a entender? Sí, claro. Y además usted está diciendo que el género tiene que ver. Entonces, si el género tiene que ver, es una variable confusora. Deterioro cognitivo en hombres es diferente que el deterioro cognitivo en mujeres respecto al tiempo. ¿Sí? Okay. Entonces, puede separarlos, o si no, los mete y al momento de analizarlos, los divide. Voy a analizar como global cuál fue el deterioro cognitivo de todos, 100 pacientes. ¿Sí? Sí. Los 100 pacientes, el tiempo 0, no sé, le voy a dar un número, no sé cómo se mide el deterioro cognitivo, ahorita vamos a entrar a eso, el deterioro cognitivo es 100.
El valor 0, el valor el día del ingreso. Y el valor a los 6 meses es, vamos a decir, 80. Ok. En el global, 100 pacientes, seguidos 6 meses, pero a la hora de analizar los diferentes se da cuenta que las mujeres cambiaron de 100 a 90 y los hombres cambiaron de 100 a 70. ¿Sí? Entonces, por eso al final, pues 180, etcétera. Pero pues, si los analizas, esas son las cosas que tienen que ver para el análisis estadístico. Vamos a decir, si quiere encontrar esa diferencia de acuerdo al género, y se va a quedar con la mitad, y esa diferencia de 10 entre hombres, de 20 entre hombres y mujeres, es muy diferente, cuando ven análisis estadístico, es muy diferente si tu muestra es 10, si tu muestra es 100, y si tu muestra es 1000. La misma proporción. Eso lo van a ver cuando vean análisis estadístico. Si ustedes hacen un análisis, por ejemplo, el deterioro cognitivo es del 10%, ¿de acuerdo? Del 10%. Si la muestra es 20 pacientes, no les va a dar diferencia estadísticamente significativa. El deterioro es del 10%. Si el deterioro es del 10% y su muestra de pacientes es de 100, les va a dar diferencia estadísticamente significativa. Si el deterioro es del 10% y tiene 1000 pacientes, la diferencia es de 0.0001. Es muy, muy, muy significativa. Pero eso tiene que ver. Entonces cambiamos de no es significativa porque tenía 20 pacientes a es muy significativa. El mismo deterioro, el mismo nivel de deterioro que con 1000 pacientes. Por eso es importante el tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra está basado en las variables. Ok. ¿Sale? Muy bien. Gracias. Controlarlas, aquí les ponía, por ejemplo, la técnica quirúrgica, les decía, si la técnica quirúrgica tiene que ver con la recidiva, si yo opero un paciente y se abre una anastomosis, es dependiente de la técnica quirúrgica o puede ser dependiente de que cierre la pared. Entonces lo que hago es, me quedo nada más con pacientes que cierre la pared y de esa manera controlé la variable. Sin embargo, a veces esto no es posible porque disminuye el número de casos y por lo tanto, como acabamos de ver, no alcanza el tamaño de la muestra. O, en estos casos, hay que tomar en cuenta la variable confusora para analizarla. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué les recomiendo al momento de hacer su estudio y que ustedes digan, variables que voy a tomar en cuenta? Van a ser estas variables. En un estudio, tengo hasta las 9, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Sí, doctor. Gracias. En su estudio, las variables cualitativas se las recomiendo capturar con la mayor cantidad de variables y opciones de respuesta. Si hacemos las categorías, hay que recordar que son excluyentes, algunas son dicotómicas de nacimiento, de función sí o no, otras pueden tener más opciones, como por ejemplo, estado de salud puede ser delicado, grave, muy grave. Cuando hacen la definición, ahorita vamos a entrar cómo se definen las variables. Es muy importante que sean definidas completa y objetivamente, perdón por el orden ortográfico, cada una de estas. Por ejemplo, si van a definir el estado de salud de acuerdo en delicado, muy grave, muy grave, que sea fácilmente identificable cuáles. Por ejemplo, van a decir, delicado, tolera vía oral con tratamiento estándar. Muy delicado, el paciente no tolera vía oral o requiere manejo mayor al estándar. Grave, uso de medicamentos o medidas para tratar fallas, por ejemplo, inotrópicos, diuréticos, sin apoyo mecánico ventilatorio. Y muy grave, todo paciente que requiere apoyo mecánico ventilatorio. O van a decir, vamos a medir satisfacción y voy a dividirlo en mala, regular, buena, muy buena y excelente. Donde voy a dar al paciente, mal o a quien sea, cómo mide su satisfacción en una escala del 1 al 10. 1 siendo mala, muy mala, y 10 siendo excelente, el paciente contesta y ustedes hacen esto. Esto tiene que venir en su protocolo. Al momento que hacen su protocolo, dicen, voy a medir satisfacción, la voy a medir, vamos a ver escala de medición, la voy a medir así, y específicamente. Y acuérdense, tiene que ser excluyente, tiene que quedar perfecto. Esta es y es excluyente de las demás. No puede ser de que, ay, a lo mejor cabe en 1 o 2, a lo mejor cabe 3, 4.
ay, a lo mejor cae en delicado, a lo mejor cabe en muy delicado. No. Mientras más objetivos sean, es más fácil de manejar la información. ¿De acuerdo? Y en las cuantitativas, les recomiendo tomarlas como número. Si van a tomar la edad, que su hoja de recolección de datos diga edad. 1, 2, 3, y que se conteste así, 10, 50, 47, 84, que se conteste así. Y luego lo que pueden hacer, cuando ya tienen ese resultado, ustedes lo pueden categorizar como ustedes quieran, las cuantitativas. Dicen, bueno, ¿sabes qué? Ahora quiero dividirlas del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30. O voy a decir que infante va del 1 al 12, adolescente del 13 al 19, adulto joven del 20 al 40, etc. O las voy a dividir en mayores y menores de 50 años. Si su hoja de recolección de datos, vamos a decir que dice edad mayor o menor de 50 años, y marcan esto, y yo les pregunto, oye, ¿cuántos tenían 33 años? ¿Me lo van a poder contestar? No. No, me van a decir, no, pues ¿sabes qué? De mi muestra de 100, 50 tenían menos de 50 años. Muy bien. ¿Cuántos tenían 40? No sé. 50 tenían menos de 50 años. ¿Cuántos tenían 20? No sé. 50 tenían menos de 20 años, de 50 años, etc. En cambio, si la capturan como número, pueden hacer lo que ustedes quieran después. Entonces, cuando pongan una variable cuantitativa en su hoja de recolección de datos, mi recomendación es pongan el número. Dame el resultado. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Puedo poner otra vez el ejemplo de pensando en que uno, no sé, que los pacientes con fragilidad tengan enfermedad renal crónica? Y ahí usted, entonces lo que recomendaría es que capture los miligramos por decilitro de creatinina. No, sí, claro. Y ya de ahí yo estadifico. No. Ahí lo que le recomiendo, sí, si va a capturar creatinina. No, es pregunta. Por ejemplo, yo dentro de mis variables confusoras. ¿Qué va a capturar? Lo que quiero saber es si tienen enfermedad renal crónica o no como comorbilidad. Entonces, enfermedad renal crónica, ¿cómo se contesta? Pues puede ser por tasa de filtrado, ¿no? Por CADIG. ¿Cómo se contesta? Como sí o no. Gracias. ¿Quién contestó? Yo, Alma. Yo. Alma. Muy bien, Alma. Tú la vas a contestar como sí o no. Alguien que la pueda contestar de otra manera. 1 o 2. Con categorías. 1 y 2, ¿no? Estadios. Cadigo, por ejemplo. Exacto. Muy bien. Diana, tú preguntaste, ¿verdad? Sí. Entonces, enfermedad renal crónica, tú la vas a categorizar, ¿cómo la vas a? Es tu estudio, acuérdate que tú haces lo que tú quieras. ¿Cómo la vas a categorizar? Pues yo lo que pensaba era por tasa de filtrado glomerular. Muy bien, ¿cómo la vas a dividir? Pues en significativa o no significativa, o sea, más de tres, como sí Nuevamente, significativa. ¿qué tipo de variable es enfermedad renal crónica? Pues sería cualitativa, ¿no? Muy bien, entonces lo que tienes que hacer es definirla específicamente. ¿Quiénes van a tener enfermedad renal crónica? ¿Cómo la vas a dividir? ¿Tu escala de medición cuál va a ser? Enfermedad renal crónica, ¿cuál es tu respuesta? Pues por CADIGO, ¿no? No, por eso, dime cuál va a ser tu respuesta. Pues, o sea, sí o no, 0 o 1. A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí o no, ¿Sí es cuando tenga qué? Perdón, es que no escuché. Sí es cuando tenga qué. Sí cuando sí la tenga y no No, cuando ya no lo la sé, tenga. cuando tenga qué, pero ¿cómo vas a definir que sí la tiene? Una tasa de filtrado menor a 60. Muy bien, ahí está tu escala de medición y ahí está tu respuesta. Excelente, es una variable cualitativa. Entonces, ¿te interesa la creatinina? A mí no. Entonces no la metas, entonces no la pongas. Si capturas creatinina, captúralo con número. No hay duda. Pero si no te interesa, ¿para qué la capturas? Lo que te interesa es la tasa de filtración glomerular. Ok. Y la divides en más de 60 y menos de 60. Lo que me interesa es que digas, se va a considerar enfermedad renal crónica cuando tenga tasa de filtración glomerular mayor de 60, menor de 60. Y todo paciente que tenga 61 o más no tiene enfermedad renal crónica. Punto. Así es como tienes que definir. Ok. ¿Sí? Gracias. Diabetes. La diabetes, ¿cómo va a ser? El paciente tiene diabetes, ¿cómo va a ser? Tiene glucosa mayor de 100 en un resultado de laboratorio. O dice el paciente que tiene diabetes.
O dice el paciente toma medicamentos, o el paciente se aplica insulina. Entonces, el chiste es que ustedes definan cómo van a querer usarlo, pero que lo definan correctamente. Y es correcto lo que digan. Para mí va a ser diabetes si el paciente dice que tiene diabetes. El de al lado te va a decir, no, tiene que tomar medicamento. Haz tu estudio. Haz tu estudio. Y tú haces esa definición. Para mi definición, el paciente tenía diabetes y tomó medicamento. Si decía que tenía diabetes. Punto. Oye, que no es, me vale, es mi estudio y yo hago lo que yo quiera. Obviamente hay que tener lógica, pero, Sí, uno, claro. pero uno debe de definir, es tu estudio, es su estudio, nunca se les olvide. Ustedes pueden definir, lo único importante es que lo definan correctamente, completamente. Y que yo que lea tu estudio diga, ah, Diana dijo que diabetes eran los que le habían contestado que sí en la historia clínica. A lo mejor yo estoy en contra, haré mi estudio. Pero yo ya sé que tú tomaste esto, entonces ya sé. Y puedo decir, la razón por la es porque Diana tomó. No sé si me voy a entender. Sí. Bueno. Las definiciones operacionales, ¿no? Como establecer. Ahorita voy a eso. ¿Hasta aquí voy? Entonces, ¿cuáles estudios? Cuando hacemos un estudio, díganme si es importante en el estudio, si es variable en nosotros los que estamos aquí, si usamos lentes o no usamos lentes. Es variable. Díganme si es variable entre nosotros, que usemos o no usemos lentes. Yo te les puedo contestar. Tengo 6 personas en mi camarita, 3 tenemos lentes y 3 no tienen lentes. ¿Es variable? Sí. Sí, es variable. ¿Es importante para nuestro estudio? No. Entonces, de repente tenemos protocolos que vienen con 100 variables. Porque me ponen, no, es el color del pelo, no, que si quién sabe qué, que talla, que peso, que valor de TGO, valor de TGP, valor de DHL, valor de hematócrito, valor de la inflamación glomerular, si tiene diabetes, si tiene, o sea, 100 variables, para no exagerar 40. ¿Cuántas tienen que definir realmente? Si es descriptivo, aquellas que voy a medir y que son importantes, punto, para mi estudio. Si es descriptivo, nada más. Si es analítico, deben de venir, y hay estudios que vienen las 40 variables y ¿cuáles creen que no vienen? La dependiente, la independiente y las conclusiones. De repente dicen, se les va. Y ahorita les voy a decir lo que tienen que definir. Entonces, dependiente, independiente y confusoras. ¿De acuerdo? Es lo que yo me fijo. No me fijo si viene 40 variables. Me fijo en los analíticos si viene la dependiente, si viene la independiente y si vienen las confusoras, de acuerdo al marco teórico. ¿Dónde creen que me fijo si viene la dependiente y la independiente? En la pregunta de investigación. Me fijo en la pregunta de investigación, veo, aquí está la variable dependiente, aquí está la variable independiente, me voy a las variables y no están definidas. Tienen que venir definidas las variables dependientes e independientes. A fuerza. Las confusoras a lo mejor no, porque dicen, no hay confusoras, bueno, pero variables dependientes e independientes, si no vienen, está mal hecho el protocolo. Está incompleto. ¿De acuerdo? Okay. ¿Qué debo de mencionar? Definición conceptual, operacional, tipo de variable y escala de medición. Definición conceptual es la que viene en el diccionario, literatura, etc. Por ejemplo, COVID-19, la enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa, es lo que viene en la Organización Mundial de la Salud. Es la definición. Esa no tiene ningún problema, la buscan en Google, la buscan en sus artículos, no hay problema. Ahí viene la definición. ¿De acuerdo? La conceptual nunca tenemos problema. La que sigue es la más importante de todas. La operacional. La definición operacional es la que se va a utilizar en el estudio. Muchas veces puede ser la misma que la conceptual. Género, edad, no hay más. No que digamos, no, para mí la edad es algo diferente, es lo que se mide en Venus. No, no es cierto.
Entonces, Desde la concepción. ¿mande? Desde la concepción. Desde la concepción, etc. ¿Y qué creen? Mientras lo definan así, no hay problema. El investigador puede determinarla mientras tenga explicación y sea válido y tenga lógica. La persona, Marlene, es la que vas a hacer el estudio de COVID, ¿verdad? Sí, Muy bien. Por ejemplo, Marlene, ¿qué va a usar? ¿Se acuerdan la definición conceptual de COVID? La definición que viene en el libro, pero, por ejemplo, Marlene va a decir, MISPAS para que el paciente tenga COVID, para que yo diga que tiene COVID-19, va a ser únicamente pacientes con PCR positivo. O puede decir, ¿saben qué? Pacientes con PCR positiva y pacientes sintomáticos con PCR negativa y cambios tomográficos compatibles con COVID-19. O pacientes con PCR positiva, pacientes sintomáticos con PCR negativa y cambios tomográficos compatibles con COVID-19, más pacientes asintomáticos con prueba antigénica positiva. Ella lo define. Ella tiene esa posibilidad mientras me diga, nos diga a todos quiénes son los que tomó en cuenta. Mientras que esté completamente definido, no hay problema. en Hasta este aquí caso, voy. por ejemplo, perdón, en este caso va a ser mediante prueba rápida. ¿Por qué? Porque estoy en una unidad de medicina familiar y estoy en el 3 respiratorio, entonces ahí lo que más se hace es prueba rápida. Pero sí tengo que delimitar porque algunos pacientes ya nos llegan con la prueba rápida, o sea, realizada en otros lugares, entonces también se les va a tomar en cuenta, pero con 5 días máximo de anticipación de que se hayan tomado, o sea, a partir de que se haya hecho el diagnóstico. Por eso, tú defínela. Lo único es que venga definida. Tú me puedes decir, y es aceptar, si tú dices en tu estudio, ¿sabes qué? Si él dice que tiene una prueba rápida porque sí, y eso vale, va. Si tú dices, con que me digan que sí, ya. Oye, ¿usted tiene una prueba rápida? Sí, me la hicieron hace como 10 días. Y tú dices que eso vale, es tu estudio, tú defines. Mientras lo pongas. No sé si me voy a entender. Sería prueba rápida en 5, prueba rápida, máximo 5 días previos a su diagnóstico mediante laboratorios avalados por el INDRE. Por eso, ya. Esa es tu definición y vale. Mientras tú pongas la definición, es la que ustedes digan. La operacional es la que van a usar en su estudio. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna duda de esto? No, doctor. Entonces, como les había puesto, si su variable dependiente, independiente o la que sea, variable, es estado de salud, le ponen delicado va a ser esto, muy delicado va a ser esto, grave va a ser esto, muy grave va a ser esto. Mientras pongan eso, no hay problema. Hay variables muy fáciles. Está muerto o está vivo, no hay de otra. ¿Está embarazada o no está embarazada? No hay de otra. O sea, no hay de que a lo mejor, no, hay cosas. Pero hay otras que son de acuerdo a lo que ustedes digan. Entonces, como ustedes digan, lo van haciendo. ¿Objetivo? Sí. Entonces, tipo de variable, cuantitativa continua, cuantitativa discreta, cualitativa normal, cualitativa ordinal, escala de medición, la respuesta a esto, años, hombre, mujer, delicado, muy delicado, grave. Acuérdense, siempre hay cosas que no tienen que hacerlo, es directo lo hacen. Pues, por ejemplo, a la hora de catalogar, como les dije, lo ponen variable independiente, variable dependiente, variable confusora, le ponen el tipo de acuerdo al análisis. Si es descriptivo, no tienen que hacer esta diferenciación. Si es descriptivo su estudio, no tienen que hacer variable independiente, dependiente y confusora, nada más lista de variables. Pero si están buscando asociaciones o relaciones, tienen que poner, esto es lo dependiente, esto es lo independiente, estas son las confusoras. Y tienen que poner de todas, ¿cuál es? Definición conceptual, definición operacional, la conceptual del diccionario, la definición operacional, la del investigador, el tipo de variable y la respuesta que tiene que dar. Si no, delicado, no delicado, etcétera, lo que ustedes digan. Por ejemplo, tasa, por ejemplo, la que me han dicho, no me acuerdo qué es independiente.
Enfermedad renal crónica. ¿Qué es la enfermedad diccionaria? La enfermedad renal crónica es que los riñones están hechos pomada. Muy bien. La definición operacional. Ahí es donde Diana va a poner aquel paciente que tenga tasa de filtración glomerular menor de 60 o mayor de 60. Tipo de variable, cualitativa nominal, escala sí o no. ¿De acuerdo? Mientras se ponga sí cuando tenga menos de 60, no cuando tenga más de 60. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Doctor, perdón, entonces, en general siempre hay una dependiente, una independiente y el resto son confusoras. No. Sí. Lo que sucede, Fernando, es de que en tu estudio, y creo que traigo tu estudio aquí en los ejemplos que voy a poner, la pregunta de investigación ideal es una variable y una variable independiente y una variable dependiente. Es lo ideal, porque si mezclas, hoy quiero estudiar la asociación entre género femenino, embarazo, comorbilidades y, por ejemplo, edad, con la evolución postoperatoria, tienes 4 variables para ver una evolución postoperatoria. Entonces, con cada una de estas, dependiendo de la que afecta a esta, es el tamaño de la muestra. Cada una de estas te aumenta el tamaño de la muestra. Vamos a decir que con esto necesitas 10 pacientes, 100 pacientes, 1000 pacientes, 10,000 pacientes por mezclarlo. Entonces, lo que se recomienda es una y controlar las demás, las que se puedan controlar. ¿Sale? Si haces eso, te vamos a decir variable independiente, dependiente y variable confusora. ¿De acuerdo? Y las demás van a entrar como confusoras. Las asociaciones, y son las que tienen que venir. Yo te voy a poner los ejemplos de los títulos que mandaron. Puse 8 ejemplos. ¿Hecho? Muy bien. Las variables van a ser recolectadas en hoja de recolección de datos, ya lo sabemos. Hacer una adecuada es de lo más importante de su protocolo. Es lo segundo más importante. Lo más importante es su pregunta de investigación. Por mucho. Si su pregunta de investigación está bien hecha, significa que saben lo que quieren hacer y que van a hacer el estudio adecuado. Es lo más importante. Lo segundo es cómo van a recolectar la información para contestar su pregunta de investigación. Y es la hoja de recolección de datos. Quien la llene debe conocer cómo capturar cada una de las variables de acuerdo a las definiciones operacionales del protocolo. Volviendo a tu ejemplo, Diana. Si el que te contesta no sabe que tiene que tener la tasa de filtración glomerular, no te va a contestar bien enfermedad renal crónica. Si tú eres la única que va a llenar las hojas, ya lo conoces, pero si te va a ayudar alguien más, tiene que saber, me tienes que contestar la tasa de filtración glomerular. Tienes que buscarlo, tienes que preguntarlo, tienes que tomarla, no sé. Marlene, COVID, tiene que saber que el 50, porque que tiene 5 días para la prueba rápida antigénica. ¿De acuerdo? Sí, entonces, lo más importante. Lo segundo más importante. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Muy bien. Entonces, no sé si esté aquí. Vean, si ven el título y se reconocen su título, me dicen. A ver, ¿ve estos, Fernando? ¿El uno es el tuyo? No. ¿Este? Sí. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, No, porque cierren sus micrófonos. ¿Cuál es el tuyo, Fernando? el de edad epigenética como predictor de complicaciones perioperatorias. Mande, no te entendí. El de edad epigenética como predictor de complicaciones perioperatorias. Muy bien. A ver, alguien que no me haya preguntado. No me contestes ahorita. Alejandra Ruiz. Prende tu cámara, por favor. Alejandra. Bueno, el segundo, porque no me contesta Alejandra. Alejandra, ¿ya me oyes? Bueno.
A ver, ay, no veo tu nombre. A ver, un doctor tiene bata y tiene un pizarrón atrás blanco. Ese. Ándale, tú, te acabas de voltear. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Sí, doctor, dígame. ¿Cómo te llamas? José. Oye, José, haz José. un favor. José Nazario López. El trabajo de Dígame. Fernando es edad epigenética como predictor de complicaciones perioperatorias. ¿Cuál es la variable dependiente? Las complicaciones perioperatorias. Muy bien. ¿Cuál es la independiente? La edad epigenética. Excelente. Fernando, dime qué es la edad epigenética y cómo la vas a diferenciar. La edad epigenética, más bien ahí el término que utilicé es inadecuado. En realidad sería envejecimiento acelerado. La edad epigenética, algo que sabemos es que el envejecimiento no es un proceso que sucede de manera igual en todos los individuos y se cree que además de la edad cronológica tenemos una edad epigenética o edad funcional que se ha medido de diferentes formas. Hay una calculadora que se llama PhenoAge que fue desarrollada no recuerdo, pero bueno, es relativamente reciente. Incluye variables bioquímicas muy sencillas como albúmina, hemoglobina, ancho de disolución eritrocitaria. Y la propuesta inicial que yo tenía es que la edad epigenética sería un mejor predictor que la edad cronológica, debido a que el envejecimiento, al ser tan heterogéneo, no siempre refleja el estado real del paciente. Muy bien. Entonces, sin embargo, perdón. No, exacto, ya. Entonces, tú tienes que poner edad epigenética y cuáles son los resultados. ¿Cuál es la edad epigenética? ¿Sea en años o en qué se da? En años, ajá. Muy bien. Entonces, tú tienes que poner, de acuerdo a la edad epigenética, la definición conceptual del diccionario y la operacional es, de acuerdo a los resultados de estos laboratorios, la edad epigenética se va a calcular así. Y va a ser los resultados en años, etcétera. Y de complicaciones perioperatorias, ¿cuáles van a ser? Ahí es, pues, la calculadora de NSKIP del American College tomaría los desenlaces que ellos han estudiado, que son pues, infecciones, tracto urinario, estancia prolongada, desfuncionalización, que gracias a... Y ahí tienes una situación. Tienes que definir cada una de esas complicaciones perioperatorias. Cada una tiene que venir definida. ¿De acuerdo? ¿Sí me voy a entender? ¿Ya tienes lo de aplicación de escala POSUM? Nora. Hola, doctor. Buen día. Hola, Nora. En esta, yo sé que no es tuya, ¿cuál es la variable dependiente? Aplicación de escala POSUM como predictor de tratamiento en terapia intensiva. La variable independiente. La independiente es escala POSUM, ¿no? Muy bien. ¿Y la dependiente? Sería en pacientes con tratamiento posquirúrgico, ¿no? Exacto, en terapia intensiva. Muy bien. Entonces, lo que tiene que venir, lo que yo me voy a fijar en ese expediente es, en ese protocolo, perdón, va a ser que venga cómo calcular el POSUM y que venga cómo define estancia en terapia intensiva. Sandra Silis. Sí. Sandra, factores pronósticos para el desarrollo de hidrocefalia en pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática. ¿Cuál es la variable dependiente? La hidrocefalia. ¿Y cuál es la variable independiente? La hemorragia subaracnoidea aneurismática. Es una constante. ¿Es una constante? Sí, todos los pacientes tienen hemorragia subaracnoidea aneurismática, todos. Es pronósticos. Son los factores pronósticos, pero factores pronósticos pues pueden incluir bastantes, ¿no? Es todas las variables que se vuelven a desarrollar desde ahí. Exacto, tiene que poner todos los factores pronósticos que tengan que ver con desarrollo de hidrocefalia. Todo eso es decir, ahí sí podrían entrar, como usted lo decía, todas las 100 variables que se pudieran, hasta color de cabello, edad, sexo, todo. Pero claro, por eso es muy importante que lo definen, pero obviamente en general pensamos que no tiene que ver el color de cabello. ¿De acuerdo? Bueno, sí, ya. Por ejemplo. Okay. Muy bien. Luis Carlos, el que sigue.
Luis Efecto de Carlos, ¿cuál es la constante? la constante es cáncer de mama, Ajá, ¿qué? localmente avanzado. Ajá, triple negativo. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente es el efecto de la radioterapia. ¿Qué? Es que Léelo todo. efecto de la radioterapia hipofraccionada contra radioterapia convencional. Muy bien, ¿cuál es la variable dependiente? Bueno, es que yo tengo la idea que es el cáncer de mama, pero ahí ya No, esa es la constante, ¿no? exacto. ¿Cuál es la dependiente? Ahí está puesto. Lo que pasa es que lo leíste. La radioterapia. No. José Nazario, ¿cuál es la dependiente? José Nazario, ¿cuál es la dependiente? No le escuché bien. ¿Sería el control local? No. No, sería la... Ah, sí, la- sí, el efecto, ¿no? Del ¿quién lo efecto. dijo? El efecto, ¿no? El Yo, efecto, el control, control es el local. efecto, el control local. Lo que está viendo es el control local. Perfecto. ¿De acuerdo? Lo que voy a ver, cómo va a definir control local, lo que está haciendo es a pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, triple negativo, a algunos les está dando radioterapia hipofraccionada, a otro le está viendo radioterapia convencional y está viendo cuál es el control local. Esa es la dependiente. ¿De acuerdo? El resultado en el control local, el efecto en el control local. ¿De acuerdo? El término, como aquí, por eso es la confusión. El título, ¿cómo debe de ser? Efecto en el control local de la radioterapia hipofraccionada contra radioterapia convencional en mujeres con cáncer de mama localmente avanzado. ¿Sí? La variable dependiente es efecto en el control local. Muy bien. Y por último, a ver, Magnolia. Sí. Modificación del riesgo. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la independiente? A ver, ¿cuál es la constante? Sería diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Sería la constante. Exacto, muy bien, esa es la constante. Todos tienen diabetes mellitus. ¿Cuál es la variable independiente? Sería la dependiente sería modificación del riesgo cardiovascular. Ajá, determinado a través del índice de tobillo y brazo. Esa Muy sería bien. la dependiente. Ajá. La dependiente. ¿Y la independiente? Sería pues la independiente sería el tratamiento de la Exacto. Muy bien. El dapagliflozin, tratamiento con la ajá, esa cosa e insulina. o la Ajá, metformina. comparados. Exacto. Muy bien. ¿Alguna duda? No. Ok. ¿Todos bien? Sí. Entonces,